Juez extranjero condenó a un mecánico humano inocente a 10 años de prisión hasta que reveló un video oculto. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario rápido y dime desde dónde estás mirando. Realmente ayuda a apoyar el canal. La sala del tribunal quedó en silencio mientras el imponente juez Draxiano se cernía sobre el estrado de los acusados. Miles Harper, el único mecánico humano en la estación espacial Nexus 7, se encontraba solo, con sus curtidas manos temblando ligeramente mientras se enfrentaba a un sistema de justicia que apenas entendía. La Commonwealth Galáctica solo había permitido a los humanos unirse a su alianza interestelar hacía 15 años, y la integración había sido, en el mejor de los casos, complicada. Los humanos todavía eran vistos con sospecha. Su tecnología primitiva y sus emociones volátiles hacían que muchas especies alienígenas se sintieran incómodas. Pero Miles se había ganado la reputación de ser el mecánico más hábil de Nexus 7, capaz de solucionar problemas que otros ni siquiera podían diagnosticar. Sus manos podían devolver la vida a la maquinaria muerta con una intuición que rayaba en lo mágico. Ahora esas mismas manos estaban atadas con restricciones energéticas mientras se enfrentaba al juez Kelsov, cuyos rasgos de reptil permanecían impasibles detrás del podio judicial suspendido. La sala del tribunal estaba llena de varias especies alienígenas. Sus murmullos creaban un ruido de fondo inquietante mientras el fiscal, un bardiano alto y delgado de piel plateada, presentaba la evidencia contra Miles. El humano saboteó el sistema de refrigeración principal de la lanzadera privada del embajador Dravik. El fiscal declaró que su voz se amplificó a través de la matriz de traducción. El daño habría provocado una falla catastrófica una vez que la nave entró en el hiperespacio. Esto no fue un mero acto de vandalismo, sino un intento de asesinato de un funcionario de alto rango de la Commonwealth Galáctica. Miles meneó la cabeza con incredulidad. Lo habían llamado para realizar mantenimiento de rutina al transbordador del embajador Dravik hacía 2 días, pero no había encontrado nada malo con el sistema de enfriamiento. De hecho, había autorizado el transbordador para viajar con su código de certificación personal. ¿Cómo pudo haber sido saboteado bajo su supervisión? Su defensor designado por el tribunal, un moroviano llamado Trill, de piel y antebrazos de un azul translúcido, se levantó para hablar. Mi cliente mantiene su inocencia. Ha sido un miembro valioso del equipo de mantenimiento de Nexus 7 durante 7 años sin incidentes ni quejas previas. Los párpados internos del juez Kelsot parpadearon lentamente, una señal de impaciencia en el lenguaje corporal draxiano. La evidencia habla por sí sola. Los registros de seguridad muestran que Miles Harper fue la única persona que accedió al compartimiento del motor del transbordador dentro del periodo de tiempo crítico, y el sabotaje lleva el sello de las técnicas de ingeniería humana. El asistente del juez, un pequeño dron flotante, proyectó imágenes holográficas del sistema de refrigeración dañado. Miles se esforzó por ver los detalles, pero incluso desde la distancia, pudo notar que alguien había reconfigurado deliberadamente el regulador térmico para que fallara una vez que el transbordador alcanzara un cierto umbral de temperatura. Este no es mi trabajo, protestó Miles con tensión en la voz. Yo nunca lo haría. Silencio, ordenó el juez Kelsot, mientras su cresta escamada se encendía con irritación. En este tribunal, no se permite que los humanos hablen fuera de turno, continuó el fiscal, mostrando el registro de trabajo y la autorización de seguridad de Miles. Además, hemos descubierto que el humano ha estado atravesando dificultades económicas. Ha acumulado una deuda considerable en las instalaciones de entretenimiento de la estación, en particular en el Salón Nébula, donde participa con frecuencia en juegos de azar. Miles sintió que se le enrojecía la vergüenza. Era cierto que disfrutaba jugando a las cartas con los residentes de la estación y que últimamente había tenido una mala racha, pero sugerir que sabotearía la lanzadera de un diplomático por dinero era una acusación absurda. Trill lo intentó de nuevo. Su señoría, especular sobre las finanzas personales de mi cliente no constituye prueba de intención criminal. Solicitamos. El juez Kelsov levantó una mano con garras para silenciarla.
El tribunal ha revisado todos los hechos relevantes. Los protocolos de seguridad del Nexus 7 son exhaustivos. Nadie más podría haber accedido a los sistemas de la lanzadera sin activar múltiples alarmas. La culpabilidad del humano es evidente. La voz del juez se redujo a un gruñido retumbante. Miles Harper. Este tribunal lo declara culpable de intento de asesinato, sabotaje de propiedad de la Commonwealth y violación de su acuerdo de integración. La sentencia estándar para estos delitos es de prisión por 20 años. Ciclos. Sin embargo, considerando que esta es tu primera ofensa, seré indulgente. Miles sintió que la sangre se le iba de la cara. 20 años en una prisión de la Commonwealth significarían que probablemente nunca volvería a ver la tierra. Incluso con una sentencia reducida, su vida tal como la conocía había terminado. 10 ciclos solares estándar en la colonia penal de Arcturus Prime, declaró el juez Kelsot, golpeando a su personal judicial contra el suelo. El sonido resonó por la sala como un golpe físico. Los espectadores charlaban animadamente. 10 años era ciertamente indulgente para los estándares de la Commonwealth, pero para Miles, bien podría haber sido toda una vida. Arcturus Prime era conocido por sus duras condiciones y el daño que causaba a las especies no nativas. Los humanos, con su fisiología relativamente frágil, rara vez sobrevivían allí más de unos pocos años. Miles sintió que se le doblaban las rodillas. Esto no podía estar pasando. Había reparado cientos de naves durante su tiempo en Nexus. Seven se había forjado una vida entre las estrellas, se había ganado el respeto gracias a sus habilidades y ética de trabajo. Ahora todo le estaba siendo arrebatado por culpa de un crimen que no había cometido. Mientras los drones de seguridad se movían para escoltarlo fuera de la sala, la desesperación lo invadió. «Espere», gritó con la voz quebrada. «Tengo pruebas». La sala volvió a quedar en silencio. Los párpados del juez Kelsot parpadearon sorprendidos. Era casi inaudito que un condenado impugnara la decisión de un juez draxiano. «Su señoría», continuó Miles apresuradamente antes de que lo silenciaran de nuevo. «Tengo una grabación, por favor, tiene que verlo». El juez Kelsot se inclinó hacia adelante. Sus rasgos escamosos se arrugaron en lo que parecía curiosidad entre su especie. ¿Una grabación de qué? Miles respiró hondo. De quien realmente saboteó la lanzadera. El juez intercambió miradas con el fiscal, quien pareció igualmente sorprendido. Esta prueba no se presentó durante el descubrimiento, objetó el bardiano. Porque solo me di cuenta de su existencia después de que se hicieran las acusaciones, explicó Miles, volviéndose hacia su defensor. Trill, hábleles de los drones de mantenimiento. Trill dudó, luego asintió en señal de comprensión. Su señoría, mi cliente usa regularmente drones de mantenimiento personales para ayudar en su trabajo. Estos drones están equipados con funciones básicas de grabación para documentar los procedimientos de reparación con fines de control de calidad. La cresta del juez Kelsot se aplastó contra su cabeza, en señal de escepticismo. ¿Y por qué no se presentó esta grabación como prueba antes? Lo olvidé, admitió Miles. Las palabras sonaron débiles incluso para él mismo. Los drones suben automáticamente sus grabaciones a mi almacenamiento de datos personales, pero rara vez las reviso a menos que hay un problema con una reparación. No fue hasta que estuve sentado en la celda, repasándolo todo mentalmente, que recordé que el dron estaba conmigo ese día. El juez no pareció convencido, pero tras un momento de reflexión, asintió. Muy bien. El tribunal revisará esta supuesta prueba. Recupere la grabación. Trill accedió rápidamente a la cuenta personal de Miles a través de su tableta de datos, moviendo sus 4 manos con experta eficiencia por la interfaz holográfica. Tras unos instantes, localizó el archivo y lo transfirió al sistema judicial. Muestre la grabación, ordenó el juez Kelsot. El sistema de proyección central de la sala se activó y una imagen holográfica apareció sobre el centro de la sala.
La grabación era desde la perspectiva del dron de mantenimiento de Miles, un pequeño dispositivo flotante que flotaba cerca de su hombro mientras trabajaba. La marca de tiempo en la esquina confirmaba que era de hacía 2 días, durante el mantenimiento programado de la lanzadera del embajador Dravik. La grabación mostraba a Miles revisando metódicamente los sistemas de la lanzadera, moviendo las manos con la confianza de quien sabía exactamente lo que hacía. Examinó el sistema de refrigeración. Revisé el sistema, realicé diagnósticos e hice pequeños ajustes. Las imágenes mostraban claramente que el sistema funcionaba correctamente al terminar. Como puede ver, su señoría, completé el mantenimiento sin problemas. Miles señaló, el sistema de refrigeración funcionaba a la perfección cuando me fui. El juez Kelsov asintió lentamente. Esto simplemente confirma que tenía acceso al sistema humano. No te exonera. Sigue mirando, insistió Miles. La grabación continuó. Miles terminó su trabajo, empacó sus herramientas y ordenó al dron que realizara un último escaneo del compartimento del motor antes de irse. Luego salió de la pantalla, pero, crucialmente, el dron se quedó atrás para completar su tarea. Durante varios minutos, no ocurrió nada. Entonces, la escotilla del compartimento del motor se abrió de nuevo y entró una figura. No era Miles, sino un alienígena humanoide alto con la característica piel plateada bardiana. La sala estalló en murmullos al aclararse la identidad del intruso. Era Nesval, el mismo fiscal que había estado abogando por la condena de Miles. En la grabación, Nesval se movía con rapidez y precisión, accediendo al sistema de refrigeración y realizando modificaciones precisas. El dron, programado para documentar cualquier actividad en el compartimento del motor, capturó cada detalle mientras el bardiano saboteaba el regulador térmico, causando exactamente el mismo daño que se le había atribuido a Miles. La cresta del juez Kelsov se encendió por completo, en señal de extrema agitación. Fiscal Nesval, explícate de inmediato. El fiscal bardiano se había puesto rígido. Su piel plateada adquirió un tono pálido. Esto es un invento, tartamudeó. El humano debe haber alterado la grabación. Los sistemas judiciales confirman que esta grabación no ha sido manipulada. Trill intervino rápidamente, leyendo datos de su blog. Las marcas de tiempo y los códigos de autenticación están intactos. La grabación continuó, mostrando a Nesval terminando su sabotaje y saliendo con cuidado del compartimento. Sin embargo, al girarse para irse, miró directamente al dron por un breve instante, su expresión cambiando de satisfacción a alarma al parecer notarlo por primera vez. Extendió la mano hacia el dron y la grabación terminó abruptamente. Debe haberlo desactivado, explicó Miles. Pero para entonces, el material ya se había subido automáticamente a mi almacenamiento en la nube. El juez Kelsov volvió su feroz mirada hacia el siguiente juramento. Seguridad detiene al fiscal. Ordenó con voz atronadora. Mientras los drones de seguridad convergían hacia Bardian, que ahora estaba en pánico, el juez Kelsov se dirigió directamente a Miles. Humano, parece que hoy casi se comete aquí una grave injusticia. El tribunal anula su veredicto y lo exonera de todos los cargos. Las restricciones de energía alrededor de las muñecas de Miles se desactivaron y cayeron. Se frotó las muñecas. El alivio lo invadió en oleadas vertiginosas. Pero junto con el alivio llegaron la ira y la confusión. ¿Por qué? Exigió mirar a Nesval mientras el dron de seguridad lo aseguraba. ¿Por qué intentaste incriminarme? El juez Kelsov levantó una mano. Ese asunto será investigado a fondo. Por ahora, eres libre de irte. Miles Harper. El tribunal ofrece disculpas por este error judicial. Pero Miles no estaba satisfecho. Estuvo a punto de ser enviado a una colonia penal durante una década. Su vida destruida, su reputación arruinada. Él merecía respuestas. Cuando la sala del tribunal comenzó a vaciarse, una figura alta se acercó a Miles. Era el propio embajador Dravik,
un taniano cuyo exoesqueleto cristalino brillaba bajo las luces de la sala del tribunal. Los tanianos eran conocidos por sus mentes lógicas y su estricta adhesión a la verdad, lo que los convertía en diplomáticos respetados en toda la Commonwealth. «Mecánico Harper», dijo el embajador, y su voz sonó melodiosa a través de su traductor. «Deseo hablar contigo en privado. Este incidente me preocupa mucho». Miles asintió, todavía aturdido por el repentino cambio de suerte. Siguió al embajador a una pequeña sala de consultas adyacente a la sala del tribunal con Trill acompañándolos. Una vez que la puerta se selló detrás de ellos, el embajador Dravik se volvió hacia Miles. «Creo que sé por qué el fiscal Nesval te tenía en la mira a ti y a mi lanzadera. Hay facciones políticas dentro de la Commonwealth que se oponen a mi actual misión diplomática, como lo pidió Miles. Estoy negociando un papel ampliado para la humanidad dentro de la Commonwealth». El embajador reveló que su especie ha demostrado una notable adaptabilidad y creatividad tecnológica desde que se unió a nuestra alianza. «Creo que los seres humanos podrían contribuir mucho más si se les dieran mayores oportunidades y responsabilidades». Miles parpadeó sorprendido. En la Commonwealth, los humanos eran generalmente tratados como socios menores, tolerados pero rara vez respetados. La idea de que un diplomático de alto rango defendiera sus intereses fue inesperada. «No todo el mundo comparte mi opinión», continuó Dravik. «Algunas facciones tradicionales temen que los humanos avancen demasiado rápido y alteren el orden establecido. Prefieren mantener a su especie contenida. Entonces, alguien quería asesinarte e incriminar a un humano por ello». Miles concluyó sombríamente, matando dos pájaros de un tiro. Los rasgos cristalinos del embajador se transformaron en lo que podría haber sido una sonrisa. «Vuestra especie tiene expresiones muy coloridas. Pero sí, ese parece haber sido el plan. Si lo hubieran condenado por intentar asesinarme, habría dañado gravemente las relaciones humanas de la Commonwealth y habría detenido mis iniciativas diplomáticas». Miles sintió que una ira fría se instalaba en su estómago. Había sido un peón en un juego político que ni siquiera sabía que se estaba jugando. «¿Qué pasa ahora?» «Ahora», el embajador Dravik dijo, «usamos este incidente para nuestro beneficio. El fiscal Nesval será interrogado y probablemente revelará quiénes son sus cómplices. Mientras tanto, su exoneración presenta una oportunidad para resaltar las injusticias que los humanos a veces enfrentamos dentro de nuestro sistema legal». Trill habló, sus rasgos translúcidos reflejaban preocupación. Miles debería ser compensado por esta terrible experiencia. Estuvo a punto de ser enviado a Arcturus Prime por un crimen que no cometió. De hecho, el embajador estuvo de acuerdo. «Y tengo una propuesta que podría servir como compensación adecuada». Se volvió hacia Miles. «Necesito un ingeniero mecánico personal para mi barco diplomático. Alguien capacitado, alguien en quien pueda confiar. Después de los acontecimientos de hoy, creo que usted cumple los requisitos para ambos casos». Miles miró al embajador con incredulidad. Los ingenieros personales de los buques diplomáticos eran puestos muy respetados, normalmente reservados para los técnicos más experimentados de las especies privilegiadas de la Commonwealth. Ningún ser humano había desempeñado jamás un papel semejante. «¿Quieres que trabaje para ti?», él preguntó. «¿Conmigo?». El embajador Dravik corrigió. «Sus habilidades son excepcionales, y su experiencia reciente le brinda una perspectiva única sobre los desafíos que enfrenta la humanidad en nuestra sociedad. Ambas serían valiosas para mi misión». Miles lo pensó. El puesto significaría dejar Nexus 7, el lugar que había llamado hogar durante 7 años. Pero también significaría viajar por la Commonwealth, ver mundos que la mayoría de los humanos nunca llegaron a visitar, y potencialmente ayudar a mejorar la posición de la humanidad en la comunidad galáctica. «Acepto», dijo finalmente, extendiendo la mano en el gesto humano de asentimiento. El embajador dudó, luego extendió con cuidado su apéndice cristalino para completar el apretón de manos. «Hay mucho trabajo por hacer, Miles Harper.
El camino hacia una mayor integración no será fácil. Nada que valga la pena lo es. Respondió Miles, sintiendo por primera vez en días que su futuro era prometedor en lugar de desesperanza. Mientras se preparaban para salir de la sala de consultas, una notificación sonó en el panel de datos de Trill. Ella la miró. Sus rasgos transparentes se transformaron por la sorpresa. El juez Kelsov ha emitido un comunicado para toda la estación sobre su caso. Miles. Ha sido reconocido públicamente. El error judicial y ordenó la revisión inmediata de todos los casos que involucraban a acusados humanos en los últimos 5 años. Miles arqueó las cejas. ¡Qué inesperado! Los draxianos valoran su reputación de imparcialidad por encima de todo. El embajador Dravik explicó. El orgullo del juez Kelsov ha sido herido por este engaño. Su respuesta es, en realidad, bastante predecible. Al salir al pasillo principal del Centro de Justicia, Miles se sorprendió al encontrar a varios miembros de la comunidad humana de Nexus 7 esperándolo. Entre ellos estaba su amigo Isen Cole, un manipulador de carga que había sido uno de los primeros en visitar a Miles en la celda de detención tras su arresto. «Lo lograste, hombre», exclamó Isen, dándole una palmadita en el hombro. Cuando nos enteramos de la prueba en video, todos bajamos para ver que se hiciera justicia. Miles sonrió, conmovido por la muestra de apoyo. Gracias por estar aquí. Significa mucho. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Isen, mirando al embajador Dravik con asombro apenas disimulado. Ahora, dijo Miles, al parecer me estoy convirtiendo en ingeniero diplomático. Las palabras aún le resultaban extrañas. En su lengua, como si pertenecieran a la historia de otra persona. La noticia se extendió rápidamente entre los humanos reunidos, provocando exclamaciones de sorpresa y felicitaciones. Miles sabía que su nombramiento sería visto como una victoria para todos los humanos en Nexus 7, una señal de que su especie comenzaba a ganarse un respeto genuino en la Commonwealth. El embajador Dravik observó las interacciones con evidente interés. Su comunidad es muy cohesionada, señaló. Esto es algo que muchas especies de la Commonwealth encuentran admirable y preocupante en los humanos. ¿Preocupante?, preguntó Miles. La lealtad mutua a veces supera el compromiso con la Commonwealth en general. El embajador explicó. Esto crea incertidumbre sobre dónde podrían estar sus lealtades finales. Miles lo consideró. Nos cuidamos unos a otros porque a menudo nadie más lo hace. Tal vez eso cambiaría si nos sintiéramos plenamente aceptados como iguales. La forma cristalina del embajador brilló en lo que Miles había llegado a reconocer como una contemplación reflexiva, una observación justa. Tal vez este sea un ciclo que pueda romperse con las iniciativas adecuadas. Antes de que pudieran continuar su conversación, una alerta de seguridad sonó a través de la estación. Sistema de comunicación. Una voz severa y automatizada anunció, violación de seguridad en el nivel de detención 3. Todo el personal no esencial, despeje la zona. Isen abrió mucho los ojos. Ahí es donde habrían llevado al fiscal. Miles intercambió una mirada con el embajador Dravik. ¿Crees que sus cómplices intentan silenciarlo antes de que pueda revelar sus identidades? Parece probable, confirmó el embajador con voz grave. Esta conspiración puede ser más profunda de lo que pensábamos inicialmente. La alerta de seguridad continuó con instrucciones para que los residentes de la estación regresaran a sus aposentos y se encerraran. El embajador Dravik se volvió hacia Miles. Debo regresar a mis aposentos diplomáticos. Son más seguros y tengo canales de comunicación directos con las fuerzas de seguridad de la Commonwealth. Miles asintió, pero se mostró reacio a simplemente esconderse y esperar a que la situación se resolviera. Alguien había intentado incriminarlo para destruir su vida con fines políticos. La idea encendió una ira que ardía lentamente y lo sorprendió por su intensidad. Embajador, dijo, conozco la distribución de esta estación mejor que la mayoría. Los túneles de mantenimiento, los corredores de servicio, lugares que seguridad podría no pensar en revisar.
Si quienquiera que esté detrás de esto intenta extraer a Nexval, podría usar esas rutas. El embajador estudió. Miles, un momento. Te propones involucrarte más en una situación potencialmente peligrosa. Te propongo ayudar a atrapar a quienes casi me envían a Arcturus Prime. Miles lo corrigió. Tras considerarlo un momento, el embajador Dravik asintió. Muy bien. Pero te coordinarás con la seguridad de la estación y no correrás riesgos innecesarios. Tu valor como ingeniero diplomático disminuiría significativamente si murieras. Miles no estaba seguro de si esa última parte era humorística. Fanny y sus expresiones de preocupación a menudo parecían fríamente prácticas, pero agradeció la disposición del embajador a dejarle ayudar. En cuestión de minutos, Miles se encontraba en el centro de mando de seguridad de la estación, explicando la red de túneles de mantenimiento al jefe de seguridad Razok, un corpulento caldoriano con piel acorazada y 4 ojos que constantemente escaneaban en diferentes direcciones. Estos túneles no fueron diseñados para facilitar la navegación, explicó Miles, señalando un mapa holográfico de Nexus 7. Son utilitarios, pensados para acceder a sistemas críticos. Pero si los conoces lo suficiente, puedes moverte entre casi cualquier 2 puntos de la estación sin usar los pasillos principales. ¿Y cree que los intrusos usarán estos túneles para extraer al fiscal Nesval? Preguntó Razok con voz áspera y escéptica. Si intentara sacar a alguien del nivel 3 de detención, así es como lo haría, confirmó Miles. Las medidas de seguridad habituales no se extienden al sistema de mantenimiento porque se supone que solo es accesible para personal de mantenimiento autorizado. Como usted, señaló Razok. Un par de ojos fijos en Miles mientras el otro par continuaba escaneando las transmisiones de seguridad. Sí, reconoció Miles. Pero hay otros que podrían tener acceso o que podrían haber obtenido códigos de acceso. El jefe de seguridad gruñó. Hemos detectado un acceso no autorizado al nivel de detención 3 a través de una esclusa de aire externa. Los intrusos ya están dentro y han desactivado los sistemas de seguridad de esa sección, lo que significa que o tienen una alta autorización de seguridad o habilidades técnicas impresionantes, observó Miles. De cualquier manera, son profesionales. Necesitamos asegurar al fiscal, decidió Razok. Es el testigo clave en esta conspiración. Si lo matan o lo extraen, perderemos nuestra mejor oportunidad de exponer a todos los involucrados. Miles estudió el mapa, trazando posibles rutas con el dedo. Hay un punto de acceso de mantenimiento aquí, solo un nivel por debajo del centro de detención. Podríamos usarlo para eludir las medidas de seguridad que hayan comprometido y acercarnos desde una dirección inesperada. Razok consideró la sugerencia y asintió bruscamente. Enviaré un equipo. Los guiarás por los túneles de mantenimiento, pero quédate atrás una vez que lleguen al nivel de detención. Este no es un trabajo para civiles. Miles quiso discutir, pero sabía que el jefe de seguridad tenía razón. No estaba entrenado para combate ni para situaciones con rehenes. De acuerdo. Un equipo de 6 oficiales de seguridad se reunió rápidamente, cada uno equipado con equipo de seguridad estándar de la Commonwealth, porras aturdidoras, escudos defensivos e implantes de comunicación. A Miles se le proporcionó un comunicador de emergencia que conectaba directamente con el centro de mando. Recuerden, instruyó el humano Razok mientras el equipo se preparaba para partir. Su trabajo es guiarlos hasta el punto de acceso. Después, regresaron al centro de mando. Está claro, Crystal, respondió Miles, aunque una parte de él ya sabía que no se marcharía sin más si el equipo necesitaba ayuda. Su casi condena había despertado algo en él. La determinación de hacer justicia, sin importar el coste personal. Los túneles de mantenimiento eran tan estrechos y funcionales como Miles había descrito. El equipo de seguridad, compuesto por varias especies de la Commonwealth, se esforzaba por navegar por los estrechos pasajes, diseñados principalmente para trabajadores de mantenimiento humanos y de tamaño similar. ¿Cuánto falta?, preguntó la líder del equipo,
una varian llamada Sinnu, cuyos rasgos felinos estaban tensos por la concentración. 2 cruces más, respondió Miles, agachándose bajo un conducto bajo. El acceso. El punto está justo más allá del nodo de regulación térmica. Después de eso se movieron en silencio. Los únicos sonidos son sus pasos y el silbido ocasional de los sistemas ambientales de la estación. Miles los condujo a través del laberinto de túneles, eligiendo rutas que los mantendrían alejados de los principales conductos de energía donde los sensores podrían detectar su presencia. Finalmente, llegaron al punto de acceso, una escotilla estrecha que se abría directamente a una sala de almacenamiento adyacente al nivel de detención. Miles colocó su mano sobre el escáner biométrico y la escotilla se abrió con un suave siseo neumático. «Hasta aquí llego», le dijo a Zenú, recordando su promesa a Razok. El almacén de más allá debería estar vacío. Desde allí, se puede acceder al pasillo principal del nivel de detención 3 por la puerta en la pared del fondo. Zenú asintió, sus pupilas verticales se contrajeron ante la luz más brillante del almacén. Regresa al centro de mando, humano. Gracias por tu ayuda. El equipo de seguridad entró por la escotilla, con movimientos practicados y eficientes. Miles los observó marcharse, reprimiendo el impulso de seguirlos. Había cumplido con su parte, se dijo. El resto dependía de los profesionales. Se giró para regresar a través de los túneles de mantenimiento cuando su comunicador cobró vida. Harper respondió. La voz de Razok, tensa y urgente. Novedades. Los intrusos han tomado rehenes, incluido el juez Kelsov. Exigen una lanzadera y un salvoconducto para salir de la estación a cambio de la vida de los rehenes. Miles sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pasa con Nextube? Sigue seguro por ahora, pero se dirigen a su celda. Puede que nuestro equipo no lo alcance a tiempo. Miles dudó solo un instante antes de tomar una decisión. Jefe, hay otra forma de llegar a la celda de Nextval. Un conducto de mantenimiento que conecta directamente con el sistema de control ambiental del bloque de celdas. Puedo llegar allí y asegurarlo antes que los intrusos. Hubo un breve silencio. Eso es una negativa. Harper, eres un civil. Regresa al centro de mando como se te ordenó. Con respeto, jefe, no hay tiempo, respondió Miles. Ya estaba volviendo hacia un estrecho túnel lateral que había visto antes. Tu equipo está en el lado equivocado del nivel de detención. Puedo contactar con la siguiente VAL en 3 minutos por el conducto de mantenimiento. Harper, no lo hagas, empezó Razok. Pero Miles ya había silenciado el comunicador. El túnel lateral era incluso más estrecho que los pasillos principales de mantenimiento, claramente diseñado para el acceso de drones en lugar de seres orgánicos. Miles tuvo que arrastrarse a gatas, navegando de memoria y gracias al brillo de las luces de emergencia incrustadas en el suelo. Llegó a un conducto vertical y comenzó a subir los peldaños de la escalera incrustados en la pared. El conducto conducía directamente al sistema de control ambiental del nivel de detención, un sistema crítico que debía ser accesible para mantenimiento incluso durante los confinamientos. Mientras subía, Miles pensó en lo que estaba haciendo. Estaba desobedeciendo directamente al jefe de seguridad de la estación, poniéndose potencialmente en peligro, todo para asegurar a un fiscal que había intentado incriminarlo por intento de asesinato. La ironía no se le escapó. Pero ya no se trataba solo de Nextval. Se trataba de descubrir una conspiración que casi había destruido la vida de Miles y que aún amenazaba la misión diplomática del embajador. Una misión que podría mejorar las condiciones de todos los humanos en la Commonwealth. Eso hacía que valiera la pena correr el riesgo. Miles llegó a la intersección de control ambiental y se orientó rápidamente. El bloque de celdas estaba justo después del siguiente mamparo. Accedió al panel de mantenimiento y anuló los protocolos de seguridad usando el código de autorización de su técnico. El panel se abrió, revelando un estrecho pasaje que conducía directamente a la parte trasera del bloque de celdas. Le llegaron sonidos de forcejeo, órdenes gritadas,
el zumbido distintivo de las armas de energía al dispararse, gritos de dolor o miedo. Los intrusos habían llegado al bloque de celdas antes que el equipo de seguridad. Moviéndose lo más silenciosamente posible, Miles recorrió el pasaje hasta llegar a una rejilla de ventilación que daba al pasillo principal del nivel de detención. A través de la gran ventana pudo ver varias figuras blindadas enfrascadas en un tiroteo con las fuerzas de seguridad de la estación en él. Al final del pasillo, los intrusos mantenían al equipo de seguridad inmovilizado mientras otros trabajaban para colarse en la celda de alta seguridad donde Nesval se encontraba. Miles sabía que solo tenía unos instantes para actuar. Continuó por el pasillo hasta llegar a otro panel de mantenimiento. Este conducía directamente a la sala de control del bloque de celdas, que estaría vacía si los guardias estuvieran enfrascados en el tiroteo exterior. Tenía razón. La sala de control estaba desierta. Sus monitores mostraban la batalla en curso en el pasillo y los esfuerzos cada vez más desesperados de dos intrusos por colarse en la celda de la siguiente val. Ya habían sorteado la primera capa de seguridad y estaban trabajando en la puerta reforzada de la celda. Miles evaluó rápidamente la situación desde la sala de control. Podría cerrar todo el bloque de celdas, pero eso también dejaría al equipo de seguridad atrapado afuera. Necesitaba un enfoque más preciso. Los sistemas de control de celdas eran sofisticados, pero la experiencia mecánica de Miles los conocía lo suficiente. Accedió a los protocolos de emergencia y encontró lo que necesitaba. Procedimientos de evacuación de celdas individuales diseñados para proteger a los prisioneros en caso de incendio o descompresión. Trabajando con rapidez, Miles inició el protocolo de evacuación para la celda Next to B. Solo sonó una alarma de advertencia, y en el monitor, vio al fiscal levantar la vista confundido mientras una sección del suelo de la celda se abría, revelando una salida de emergencia. Los intrusos, al oír la alarma, intensificaron sus esfuerzos para forzar la puerta de la celda. Estaban a segundos de lograrlo cuando Nesval, al darse cuenta de lo que ocurría, se adentró en la salida y desapareció. Miles se permitió un momento de satisfacción antes de que la realidad se impusiera. Había desviado a Nesval del peligro inmediato. Pero el fiscal ahora estaría en la cámara de evacuación segura del nivel de detención, una habitación segura temporal donde se podía retener a los prisioneros durante emergencias. Los intrusos se darían cuenta pronto y reorientarían sus esfuerzos. Necesitaba llegar a esa cámara de evacuación antes que ellos. Miles salió de la sala de control por otro punto de acceso de mantenimiento que rodeaba el conflicto en curso en el pasillo principal. El diseño de la estación, con sus sistemas redundantes y protocolos de emergencia, proporcionaba múltiples rutas a las áreas más críticas, una característica que Miles siempre había apreciado como mecánico y que ahora valoraba por una razón completamente diferente. Llegó a la cámara de evacuación justo cuando emergía Val. Desde la toma de escape, luciendo desorientado y asustado. El fiscal bardiano se congeló al ver el reconocimiento de Miles y luego el terror cruzando sus rasgos plateados. Tú, el siguiente, jadeó Val. ¿Has venido a matarme tú mismo? Si te quisiera muerto, no te habría salvado de esos intrusos, señaló Miles, señalando la toma de escape. ¿Quiénes son los siguientes? Val. ¿Quién los envió? El fiscal hundió los hombros. Los mismos que me ordenaron incriminarte. Altos funcionarios de la coalición tradicionalista, una facción política opuesta a expandir la influencia humana en la Commonwealth. Enviaron intrusos armados para silenciarte. Miles dijo que están dispuestos a matar a su propia gente para mantener su conspiración en secreto. ¿Entiendes que estos ya no son aliados políticos? Son personas que te ven como una carga. Luego, la piel plateada de Val adquirió un tono ceniciento y opaco. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Se suponía que era simple. Incriminar a un humano por sabotaje. Desacreditar la iniciativa del embajador Dravik. Mantener el statu quo. Bueno, esto ha ido mucho más lejos, dijo Miles con gravedad. Han tomado rehenes, incluido el juez Kelsov.
Podría morir gente por este plan del que formabas parte. Antes de que Nesval pudiera responder, la puerta de la cámara de evacuación se cerró al ser impactada por algo pesado desde el otro lado. Los intrusos habían descubierto a dónde había ido la fiscal y ahora intentaban entrar también en esta sala. Miles activó su comunicador. Jefe Razok, soy Harper. He asegurado a la fiscal junto a Val en la cámara de evacuación del nivel de detención, pero los intrusos intentan entrar. Necesitamos ayuda inmediata. La respuesta de Razok fue inmediata y, sorprendentemente, sin reprimendas. Entendido. El equipo de seguridad de Harper sigue enfrentándose a los hostiles en el pasillo principal. ¿Puedes mantener tu posición? Miles examinó la cámara de evacuación. Estaba diseñada para resistir la mayoría de las emergencias, pero no era una fortaleza. La puerta acabaría cediendo ante atacantes decididos con el equipo adecuado. No por mucho tiempo, admitió. La puerta no resistirá un asalto continuo. Hay otra opción. A continuación, Val habló con voz vacilante. La cámara de evacuación tiene un protocolo de liberación de emergencia. Puede ser eyectada de la estación como una cápsula de escape. Miles miró fijamente al fiscal. Quiere que nos eyectemos al espacio. La cápsula está equipada con soporte vital básico y una baliza de socorro. Next explicó. Las naves patrulleras de la Commonwealth responderían en cuestión de horas. La puerta se cerró de nuevo, esta vez con más violencia. Una pequeña brecha apareció cerca de la parte superior, ventilando la atmósfera con un silbido agudo. A través de la brecha, Miles vislumbró herramientas de corte de energía que se aplicaban al metal. No tenemos horas, dijo Miles, tomando su decisión. Jefe Razok, estamos activando el protocolo de liberación de emergencia. La cámara de evacuación será eyectada de la estación. Rastrea nuestra posición y envía naves de recuperación. Reconocido, Harper, Razak respondió, las naves de recuperación serán enviadas inmediatamente después de la eyección. Buena suerte. Miles se volvió hacia el panel de control de la cámara. ¿Cómo activamos la liberación? La siguiente válvula apuntaba a un compartimento sellado cerca del suelo. Los controles de liberación de emergencia están ahí. Ambos ocupantes deben proporcionar confirmación biométrica para evitar una expulsión accidental. La puerta se cerró por tercera vez, ensanchándose la brecha. Miles ahora podía ver figuras blindadas al otro lado, trabajando metódicamente para cortar el metal reforzado. Tenían minutos como máximo. Miles se arrodilló y abrió el compartimento de emergencia, revelando una interfaz sencilla con 2 escáneres de huellas dactilares. Coloca tu mano sobre el escáner, le indicó a Nesval, colocando su propia mano sobre el otro escáner. El bardiano dudó. Una vez eyectados, seremos completamente vulnerables hasta que llegue el rescate. Si tienen nave cerca, si nos quedamos aquí, estamos muertos, replicó Miles. Al menos así, tenemos una oportunidad. Siguiente. Val asintió a regañadientes y colocó la mano sobre el escáner. Miles hizo lo mismo y ambos paneles brillaron en verde al registrar los datos biométricos. Una voz computarizada anunció, secuencia de expulsión de emergencia. Iniciado. Asegure todos los objetos sueltos. Eyección en 30 segundos. Los sistemas de la cámara cobraron vida. Asientos emergieron de las paredes y los arneses de sujeción se desplegaron. Miles y Nesval se aseguraron rápidamente mientras continuaba la cuenta regresiva. Afuera, los intrusos se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Sus esfuerzos por forzar la puerta se intensificaron, los cortadores de energía brillaban al rojo vivo mientras cortaban el metal a una velocidad cada vez mayor. 10 segundos para la eyección, anunció la voz de la computadora con calma. 98 La puerta cedía, una sección caía hacia adentro. Un brazo blindado emergió por la abertura, empuñando algún tipo de arma. 3-2 Una eyección. Hubo una sensación momentánea de caída libre,
luego una violenta sacudida cuando se dispararon los proyectiles explosivos, separando la cámara de evacuación de la estación. El brazo que había forzado la puerta fue cercenado a la altura de la muñeca por la repentina eyección, y el guantelete blindado cayó dentro de la cámara al separarse de Nexus. 7. Miles sintió la desorientación de la repentina ingravidez cuando las cápsulas de evacuación, gravedad artificial momentáneamente, falló, y luego se reafirmó con una intensidad menor a la estándar de la estación. A través de una pequeña ventana, observó cómo Nexus 7 se alejaba rápidamente, su enorme estructura brillando a la luz de la estrella cercana. La radiobaliza de socorro se activó, anunció la computadora. Los sistemas de soporte vital funcionan a niveles óptimos. Tiempo estimado de rescate: 4 horas y 17 minutos. Durante horas. Miles miró a Nexval, quien observaba el guantelete cortado que ahora flotaba cerca del techo de la cápsula. Creo que tenemos tiempo para hablar, dijo Miles. ¿Por qué no me cuentas todo sobre esta coalición tradicionalista y por qué tienen tanto miedo de que los humanos adquieran más influencia en la Commonwealth? A continuación, la mirada de Val pasó del guantelete a Miles. La resignación era evidente en su postura. Muy bien, humano. Supongo que te debo eso, dado que ya me has salvado la vida 2 veces. ¿2 veces? Preguntó Miles, confundido. Una vez por los intrusos, después Val aclaró, y otra por mi propia estupidez. Si hubiera logrado incriminarte, habría. Finalmente compartí tu destino cuando mi utilidad para la coalición terminó. Señaló el guantelete. No toleran cabos sueltos. Durante la siguiente hora, mientras la cápsula de evacuación flotaba en el espacio, Nesval detalló la conspiración. La coalición tradicionalista estaba compuesta por representantes de varias de las especies fundadoras de la Commonwealth que creían que las razas más jóvenes, en particular los humanos, avanzaban demasiado rápido dentro de la jerarquía de la alianza. Los humanos solo han formado parte de la Commonwealth durante 15 años, explicó Nesval. Sin embargo, ya han integrado su tecnología con la nuestra, han establecido colonias en 7 mundos y han comenzado a influir en las políticas comerciales. Algunos encuentran esto inquietante. Nos adaptamos rápidamente. Miles reconoció, es una característica de supervivencia. Es visto como una amenaza por quienes han disfrutado de posiciones privilegiadas durante milenios, replicó Nesval. La propuesta del embajador Dravik otorgaría a los humanos representación en el Consejo de la Commonwealth dentro de una década, cientos de años antes de que cualquier otra especie haya alcanzado tal estatus. Miles desconocía los detalles de la misión diplomática del embajador, pero las implicaciones eran claras. Un puesto en el Consejo de la Commonwealth daría a la humanidad voz en la formulación de políticas interestelares, acceso a tecnologías avanzadas actualmente restringidas a los miembros de pleno derecho del Consejo y garantías de protección que salvaguardarían la Tierra y las colonias humanas contra posibles amenazas. Así que la coalición decidió asesinar al embajador e incriminar a un humano. Miles resumió, descarrilando la iniciativa diplomática y poniendo a la opinión pública en contra de los humanos de un solo golpe. El plan era elegante en su simplicidad, admitió Nesval, con lo que podría haber sido un rastro de orgullo profesional. Debía asegurar su condena, tras lo cual surgirían pruebas que sugerirían que formaba parte de un grupo extremista humano. La reacción resultante habría décadas la integración humana. Excepto que no contaba con mi dron de mantenimiento, señaló Miles. A continuación, la piel plateada de Val se oscureció en lo que Miles había llegado a reconocer como el equivalente bardiano de la vergüenza. Un descuido humillante por mi parte. Noté el dron solo después de completar el sabotaje, pero para entonces las imágenes ya se habían subido a tu almacenamiento. Su conversación fue interrumpida por una alerta de proximidad de los sistemas de la cápsula. Nave acercándose. La computadora anunció registro de la Commonwealth detectado. Miles se dirigió a la ventana. Sintió un gran alivio. Ya había rescate. Solo había pasado 1 hora. Pero lo que vio a través de la ventana no era una nave patrullera ni una nave de rescate de la Commonwealth.
Era una nave elegante y depredadora con características de sigilo y puertos de armas claramente visibles a lo largo de su casco. Las marcas de registro eran de la Commonwealth, pero el diseño no le resultaba familiar. «Esa no es una nave de rescate», dijo Miles lentamente, volviéndose hacia Nesval. «Esa es una de las suyas, ¿verdad? De la coalición». El rostro de Nesval palideció, confirmando la sospecha de Miles. Debían de tener una nave lista en caso de que la extracción de la estación se volviera necesario. Habrían detectado nuestra baliza de socorro. La nave maniobraba para interceptar la cápsula de evacuación, extendiendo las abrazaderas de acoplamiento. No había forma de evadirla ni resistirse. La cápsula carecía de sistema de propulsión propio, solo soporte vital y comunicaciones. «Necesitamos opciones», dijo Miles con urgencia, mientras examinaba los limitados sistemas de la cápsula. ¿Podemos enviar un mensaje específico a la estación? Algo que no será interceptado por esa nave. Luego Val negó con la cabeza. La baliza de socorro es omnidireccional. Cualquier transmisión específica sería detectada. La mente de Miles corría. Los sistemas de cápsulas eran básicos, diseñados para la supervivencia más que para la defensa o la evasión. Pero los sistemas básicos eran su especialidad. Encontrar usos inesperados para herramientas limitadas fue lo que lo convirtió en el dios mecánico de Nexus 7. Sus ojos se posaron en el guantelete cortado que aún flotaba cerca del techo. «¿Eso es lo que creo que es?», preguntó, extendiendo la mano hacia él. «Un guante de combate del equipo de asalto». Luego Val confirmó. «Equipo estándar para operativos de la coalición». Miles examinó el guante. Era una tecnología sofisticada, una armadura motorizada con sistemas de armas integrados, y fundamentalmente, equipo de comunicaciones. Si pudiera acceder a sus sistemas, podría reutilizarlos. «Necesito herramientas», murmuró, más para sí mismo que para Nesfel. Comenzó a buscar en la cápsula y encontró un kit de emergencia integrado en una de las paredes. Contenía suministros médicos básicos, para su alivio, un pequeño conjunto de herramientas multiusos. Trabajando rápidamente a medida que la nave de coalición se acercaba, Miles desmontó el guantelete, extrayendo su núcleo de energía y el módulo de comunicaciones. La tecnología era avanzada pero seguía principios de diseño lógicos que él podía entender y manipular. «¿Qué estás haciendo?», luego Val preguntó, observando con evidente confusión. «Intentando enviar un mensaje que no puedan interceptar», explicó Miles, «conectan los componentes con un cableado improvisado. Este guante tiene un sistema de comunicación seguro diseñado para comunicarse con su equipo. Si puedo acceder a ese sistema y reconfigurarlo para transmitir en las frecuencias de emergencia de la Commonwealth». La cápsula se estremeció cuando las abrazaderas de acoplamiento de la nave de coalición hicieron contacto. Un sonido metálico indicaba que estaban estableciendo un sello duro para permitir el abordaje. «Sea cual sea tu plan, hazlo rápido», instó Nesval, mirando la escotilla de entrada con aprensión. «Entrarán por esa puerta en cuestión de minutos». Miles completó su dispositivo improvisado, un híbrido del sistema de comunicación de los guanteletes y componentes de la propia baliza de socorro de la cápsula. Esto debería transmitir una ráfaga enfocada de alta intensidad en las frecuencias de seguridad de la Commonwealth. Una transmisión, una oportunidad. ¿Qué mensaje? Luego Val preguntó. Miles lo consideró solo por un momento antes de acceder al almacenamiento de datos del guantelete. Como sospechaba, contenía registros de la operación, coordenadas, asignaciones de equipo y, lo más importante, códigos de autorización de comando. «No es un mensaje», dijo Miles sombríamente. «Evidencia». Él inició la transmisión, enviando todo el caché de datos del guante directamente al centro de comando de seguridad del Nexus 7. La escotilla de entrada comenzó a calentarse a medida que se aplicaban herramientas de corte desde el otro lado. Miles y Nesval retrocedieron, posicionándose detrás de la mínima cobertura ofrecida por los casilleros de equipo de emergencia de las cápsulas. «Nos matarán a ambos». Luego Val dijo en voz baja, «¿Te das cuenta de eso?». Miles asintió. «Probablemente. Pero ahora Rasach tiene todo lo que necesita para exponer a la coalición. Nombres,
registros de comunicaciones, detalles de operaciones. Todo está en la memoria de ese guante. La escotilla se iluminó de rojo y luego de blanco mientras las herramientas de corte completaban su trabajo. Con un silbido de atmósfera escapando, una sección de la escotilla cayó hacia adentro y figuras blindadas comenzaron a entrar en la cápsula. Miles cerró los ojos, preparándose para el final. Al menos moriría sabiendo que la verdad saldría a la luz. Después de todo, su casi condena no había sido en vano. Pero el esperado fuego de armas no llegó. En lugar de eso, la cápsula se estremeció violentamente, haciendo que los intrusos blindados perdieran el equilibrio. Sonó una nueva alarma. Nueva advertencia de proximidad, pero mucho más urgente. A través de la ventana, Miles vio otro barco acercándose rápidamente. Un buque de seguridad de la Commonwealth, con sus sistemas de armas completamente desplegados y apuntando al barco de la coalición. La transmisión había funcionado y la ayuda había llegado mucho más rápido de lo esperado. Los agentes de la coalición dudaron, recibiendo claramente comunicaciones a través de sus cascos. Luego, con precisión militar, se retiraron a través de la escotilla rota, sellándola detrás de ellos. A pesar del daño, momentos después, las abrazaderas de acoplamiento se soltaron y la nave de la coalición comenzó a alejarse de la cápsula, acelerando rápidamente. No llegó muy lejos. El buque de la Commonwealth disparó una ráfaga EMP dirigida, desactivando los motores del buque de coalición sin destruir la nave. En cuestión de minutos, los equipos de seguridad de la Commonwealth abordaron y aseguraron el buque hostil. El sistema de comunicaciones de la cápsula de evacuación cobró vida. Cápsula de evacuación. Aquí el buque de seguridad de la Commonwealth vigilante. Hemos asegurado la nave hostil y estamos moviéndose para recuperarlo. En espera de atraque. Miles se hundió en uno de los asientos de la cápsula. La tensión de las últimas horas finalmente lo alcanzó. Lo logramos, dijo, casi sin creerlo él mismo. Luego Val lo miró con una expresión que podría haber sido de respeto. La reputación de vuestra especie por su ingenio parece bien merecida. Miles Harper. Horas más tarde, de vuelta en Nexus 7, Miles se encontró una vez más en una habitación segura, pero esta vez estaba siendo interrogado como testigo y no acusado como criminal. El jefe Rasach, el embajador Dravok y representantes de la seguridad central de la Commonwealth estuvieron presentes, revisando la evidencia que Miles había transmitido desde la cápsula. Los datos del guante han resultado invaluables, informó Razok al grupo. Hemos identificado a 17 miembros de esta coalición tradicionalista, incluidos 3 concejales y varios funcionarios de alto rango. Ya se están llevando a cabo arrestos en todo el territorio de la Commonwealth. ¿Y los rehenes? Miles preguntó, recordando al juez Kelsot y a los otros que habían sido llevados durante el ataque al nivel de detención. Todos se recuperaron sanos y salvos, confirmó Razok. Una vez que su equipo de extracción no logró asegurar Nesval, los intrusos restantes se rindieron en lugar de enfrentar cargos de máxima seguridad. La forma cristalina del embajador Dravik brilló mientras se dirigía directamente a Miles. Sus acciones hoy han hecho más para avanzar la causa de la integración humana de lo que meses de negociaciones diplomáticas podrían haber logrado. La exposición de esta conspiración ha creado una simpatía significativa por la posición de la Tierra en la Commonwealth. Solo quería limpiar mi nombre, dijo Miles honestamente. El resto, simplemente intentaba sobrevivir. Sin embargo, el embajador continuó, su ingenio, valentía y decisiones éticas bajo presión ejemplifican las cualidades que hacen de los humanos miembros valiosos de nuestra alianza. El Consejo ha acordado agilizar la consideración de mi propuesta para ampliar la representación humana. Miles no estaba seguro de cómo responder a eso. Sus acciones aparentemente habían cambiado el panorama político de toda la Commonwealth, avanzando la posición de la humanidad en formas que él nunca había pretendido ni imaginado. ¿Qué pasa con el próximo voto?, preguntó, cambiando de tema. El fiscal ha proporcionado un amplio testimonio a cambio de clemencia,
respondió uno de los representantes de seguridad de la Commonwealth. Cumplirá una condena reducida en una prisión de mínima seguridad en lugar de enfrentar cargos de intento de asesinato. Miles asintió, sintiéndose sorprendentemente en paz con ese resultado. Luego, Val se convirtió en un peón en un juego más grande, tal como lo había sido él mismo. Los verdaderos criminales fueron los miembros de la coalición que habían orquestado toda la conspiración. ¿Y tú, Miles Harper? El embajador Dravik preguntó. Mi oferta de un puesto como ingeniero diplomático sigue en pie. De hecho, dados los recientes acontecimientos, su presencia en mi equipo enviaría un mensaje contundente sobre la cooperación humana en la Commonwealth. Miles pensó en ello. Su vida en Nexus 7 había sido bastante cómoda pero limitada. La oferta del embajador lo llevaría a los centros de poder de la Commonwealth, donde podría presenciar y quizás incluso influir en el creciente papel de la humanidad en la sociedad galáctica. Acepto, dijo, extendiendo la mano para sellar el acuerdo como lo había hecho antes. Esta vez, el embajador Dravik tomó su mano sin dudarlo, el apéndice cristalino fresco y suave contra la palma de Miles. Bienvenido al servicio diplomático, ingeniero Harper. Creo que tenemos mucho que lograr juntos. Un mes después, Miles se encontraba en la plataforma de observación del barco diplomático del embajador Dravik, el Concordat, observando cómo se preparaban para partir de la órbita terrestre. Había regresado brevemente a su mundo natal para recoger sus pertenencias personales y despedirse de su familia antes de comenzar su nuevo puesto. La visión de la Tierra desde la órbita nunca dejaba de conmoverlo. La esfera blanca y azul que giraba y que había dado origen a la humanidad, ahora era solo un mundo entre miles en la vasta Commonwealth, pero aún especial, a un hogar. Ingeniero Harper, dijo la melodiosa voz del embajador Dravik detrás de él. Estamos listos para partir. El cónclave de representantes de la Commonwealth se reunirá en 10 días estándar y tenemos mucho que preparar antes de eso. Miles se giró desde la ventana. Por supuesto, señor embajador, he completado las modificaciones a sus sistemas de presentación tal como me lo solicitó. Las pantallas holográficas ahora incluyen componentes sensoriales calibrados para todas las especies del Consejo. Excelente. El embajador dijo que sus rasgos cristalinos cambiaban en lo que Miles ahora reconoció como satisfacción. Su experiencia técnica continúa impresionando. Caminaron juntos por los elegantes pasillos de la nave, pasando junto a miembros de la tripulación de varias especies de la Commonwealth que los reconocieron con gestos respetuosos. Miles todavía se estaba adaptando a la diferencia con la que ahora lo trataban. Ya no es solo un mecánico de estación, sino un miembro clave de una importante misión diplomática. La sesión del Consejo será histórica, le dijo el embajador Dravik cuando ingresaron a la sala de conferencia central del barco. Por primera vez, un representante humano se dirigirá a la asamblea en pleno y presentará los argumentos de la Tierra a favor de una integración acelerada. ¿Quién es el representante? Miles preguntó, curioso. La forma cristalina del embajador brillaba con lo que podría haber sido diversión. Eres Miles Harper. Miles se detuvo en seco. ¿Yo? Pero no soy diplomático ni político. Solo soy un mecánico involucrado en una conspiración. Precisamente, confirmó el embajador. Ustedes son la encarnación viviente de las injusticias que los humanos hemos enfrentado dentro de nuestro sistema y de las cualidades que hacen que su especie sea valiosa para la Commonwealth. Tu historia, casi encarcelado por un crimen que no cometiste, pero aún así dispuesto a arriesgar tu vida para exponer la corrupción y proteger a los ciudadanos de la Commonwealth, resuena a través de las fronteras de las especies. No sé qué decir, admitió Miles, sintiéndose claramente fuera de lugar. No es necesario que diga nada ahora, le aseguró el embajador Dravik. Tenemos 10 días para preparar tu discurso, pero creo que encontrarás las palabras adecuadas cuando llegue el momento. Su especie tiene una notable capacidad de adaptación. Después de todo, cuando el aparato Concorde salió de la órbita y aceleró hacia su punto de salto, Miles reflexionó sobre el extraño viaje que lo había traído a ese momento.
Desde el borde de una década en una colonia penal hasta dirigirse al órgano de gobierno más importante del espacio conocido. Todo porque un dron de mantenimiento había capturado imágenes que él había olvidado que existían. Recordó la sala del tribunal en Nexus 7, donde el juez Kelsot Kasi lo había sentenciado basándose en pruebas fabricadas. Las palabras del juez resonaron en su memoria. La culpa del humano es evidente. Cuán rápidamente se desmoronó esa certeza ante una simple grabación, un video oculto que reveló la verdad y puso en marcha acontecimientos que ahora darían forma al futuro de las relaciones humanas de la Commonwealth. Miles sonrió para sí mismo mientras las estrellas fuera de la ventana se difuminaban en rayos de luz. A veces la justicia necesitaba un poco de ayuda mecánica. ¿Y quién mejor que un mecánico humano para proporcionarlo? Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu like y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará.